Estamos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Estamos hablando de otro apóstol, dejamos de hablar un poco de Saulo. Estamos hablando ahora de Pedro. Pedro estaba haciendo la obra de evangelista y vamos a ver, o estamos viendo la vida de Cornelio, un centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un centurión, era un soldado romano. Vamos a partir del versículo 1 del capítulo 10 de Hechos para tomar la predicación de esta mañana. Dice: había en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. El título de la predicación es La visión e instrucción de Pedro. La visión e instrucción de Pedro. Hoy Dios te va a hablar a través de la palabra. Si Dios tiene algo que decirte, usará la palabra. No usará ninguna visión, ningún ángel, ninguna persona, ningún sueño. Dios te va a hablar a través de la palabra, de la Biblia. Pero para ello necesitas llevar una vida de oración, una vida de santidad, para que tú permitas que Dios hable a tu vida. Dios no habla a cualquier corazón. Recuerda que Dios se mueve en la santidad. Es la única forma que tú puedas tener una relación con el Señor. Si tú quieres que Dios hable a tu vida, que Dios dirija tu vida, que Dios te aconseje en tu vida, aprende a vivir una vida santa, apartada para Dios. Amén. Y aquí entonces dice en el versículo 9: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Muy bien. ¿Cuántos hombres de oración hay aquí? Eso es bien importante. Hay mucha gente que se levanta y ora. Y yo a veces pregunto: ¿qué hiciste hoy? Oré, pastor. ¿Y solamente oraste? ¿O platicaste con el Señor? ¿Dialogaste con Dios? Y lo vuelvo a repetir: Dios no se agrada de los monólogos. Dios te demanda tener un diálogo con Él, una plática con Él. Dios no busca que tengas mucho tecnicismo teológico para orar con Él. Con las mismas palabras que tú usas para hablar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con un amigo, con tu jefe, son las palabras que tú tienes que usar, sin estar rebuscando a Dios. Obviamente cuidando la reverencia a Dios. Entonces Dios hoy te demanda que platiques con Él. Alguien me dijo en la semana: ¿pero para qué oro, pastor, si Dios ya conoce lo que yo necesito? Porque Dios así lo estableció. Pongamos el ejemplo. ¿Dios sabía lo que iba a hacer de la vida de Jesús? ¿Sabía o no sabía? ¿Sabía o no sabía? Sí sabía. Luego, entonces, ¿qué hacía Jesús? Oraba, buscaba al Padre, platicaba y necesitaba que el Padre le dirigiera en sus decisiones. Yo creo que tenemos que ir buscando hoy cómo orar y el qué orar y el para qué orar. Tu oración tiene que ir creciendo al Señor. Y más si ya tienes tiempo caminando con el Señor. No solamente es: Señor, dame, Señor, quiero, Señor, necesito. También
es importante que tú ores para el Señor. Quiero ser un buen siervo para ti, Señor. Quiero ser un instrumento para tu reino. Quiero ser un buen esposo, una esposa para ti, para que tú te glorifiques. Entonces, bueno, no solamente es pedir lo que tú necesitas, sino también decirle a Dios que tú quieres ser parte de ese crecimiento del reino. En tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, en tu escuela. La oración tiene que ir acompañada justamente de un arrepentimiento. Si yo no me arrepiento de mis pecados antes de orar y no me pongo a cuentas con el Señor, esas oraciones no van a llegar a Dios, se van a quedar allí. Tengo que aprender a que yo de pedir perdón a Dios. Ponte a cuentas con el Señor. Es importante que tú reconozcas que tú y yo somos pecadores delante de Él y que tú y yo necesitamos de Él. Y aquí vemos nuevamente un ejemplo más, ¿no? Dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Por qué subió a la azotea? No sabemos por qué subió. Seguramente él buscaba un lugar ¿qué? Desértico, a solas con el Señor. Una cosa es que oremos como iglesia, una cosa es que oremos como matrimonio, como familia, es válido, es importante hacerlo, no hay que dejarlo de hacer. Pero también es importante que tú y yo oremos de manera personal con el Señor, en secreto. Y él quería platicar con el Señor en secreto y por eso se fue a la azotea. ¿A qué hora fue a orar Pedro? ¿A qué hora oraban los judíos? A las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. La hora sexta eran las 12 del día, era el tiempo de oración. Y quería platicar con el Señor. ¿Por qué? Porque seguramente venía a él un tratamiento distinto, diferente a su ministerio. Él fue llamado como apóstol. Él fue llamado como pastor. Él tenía justamente un propósito y tenía que cumplirse. Pero él había asumido la responsabilidad que Cristo le hizo. Dios le dio una gran responsabilidad. Le dio las llaves del reino. Vamos a Mateo. Pon una marca a Hechos porque vamos a regresar ahí. Vamos a Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? ¿Acaso solamente fueron ellas literalmente unas llaves? No. Jesús se refería que a través de la predicación del Evangelio le estaba entregando a él las llaves del cielo. ¿Cómo haces que las puertas del cielo se abran para cada pecador? ¿Cómo logras? ¿Siendo un instrumento de quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se encargó de convencer a la persona que tienes enfrente de que es un pecador. Y tú simplemente lo guías a los pies de Cristo. Ya tienes tú las llaves del reino. Es predicar el Evangelio. A eso se refiere justamente esa parte. Pero, ¿es fácil predicar la palabra de Dios? ¿Es fácil predicar el Evangelio? ¿Es fácil? Yo pienso que no es fácil. No porque yo simplemente crea en Cristo es suficiente. Yo debo de prepararme para yo poder llevar o para poder yo contestar las dudas que tenga la persona que quiere llegar a los pies de Cristo. Fue un mandato de parte de Jesús. Ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Ayer tuvimos el evento de abuelitos. Gloria a Dios por los abuelitos que vinieron el día de hoy. Me gocé, me regocijé con ellos. Y yo decía, tu edad no te tiene que limitar a no servir al Señor. Tú tienes que seguirte preparando. Aunque estés en la última etapa de tu vida, no estés esperando la muerte. Sigue esperando estar vivo para el Señor.
Sigue glorificando al Señor no importando la edad que tú tengas. No te limites, que esos malos pensamientos no te estén acabando. ¿Ya para qué? No tiene caso, ya estoy viejo, ya nadie me busca. Ya. No, te busca el Señor y te ama el Señor y te quieres seguir usando el Señor no importa la edad que tú tengas. ¿Quién lo cree? Yo no quiero abrazar eso. Yo no quiero eso, yo renuncio a eso. Ayer tuvimos una persona de 91 años y dio un poema de memoria. 91 años. Y si ustedes la vieran, de verdad dirías, wow, Señor, yo quiero eso. La limitante está en el cerebro, está en tu mente. Y aunque tengamos ya un cuerpo desgastado, dice que el ser interior se va renovando día con día, de gloria en gloria. ¿Quién lo cree? Imagínense, yo no ves con Pablo, a un Pedro, predicando, sí, yo creo que el Señor, no, con esa energía, con esa pasión que solamente el Señor puede darte en tu corazón. Pero tenemos que ser realmente hoy cristianos crecientes, que hoy conozcas, que busques al Señor todos los días de tu vida. Y Él te añadirá todo lo que tú necesitas. Y aunque el cuerpo te diga, ya no puedo, tu mente dice, ¿cómo no vas a poder? Sí puedes, aunque sea hablando, aunque sea en sillas de ruedas, aunque sea con muletas. Predica la palabra, enséñate a predicar la palabra. Aprende a predicar la palabra. Amén. Bien, entonces aquí vemos cómo es que todos tenemos la oportunidad de tener esas llaves del reino para poder abrir esas ventanas del cielo y que mucha gente que no conoce de Cristo se haga nada para Cristo a través de la predicación del Evangelio. La gente necesita conocer de quién es Cristo. ¿Por qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Qué hace hoy Cristo? La gente no sabe, mucha gente no sabe que tuvo dos naturalezas Cristo. Doctrina hipostática. Doctrina hipostática. ¿Qué significa? Que Cristo tenía la naturaleza humana y la naturaleza divina y con ambas convivió. Entonces fue 100% hombre y fue 100% Dios. Al principio, cuando Jesús vino, el reino de Dios se ha acercado. ¿Para quién vino Jesús? Al principio, ¿para quién vino Jesús? Mateo 15, 24. Mateo 15, 24. Dice ahí, Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A qué vino Jesús? ¿Por quién vino Jesús? Por Israel. Por Israel vino Jesús. Ese fue el motivo por el cual vino Jesús. Vino por Israel. ¿Qué sucedió en el ínter? ¿Qué pasó? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué bueno. Porque entonces abrió justamente el abanico para los gentiles, que somos nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Eso justamente tenía que saberlo Pedro. Pedro amaba la ley, era un hombre devoto a la ley, enseñaba la ley y estaba entregado a la ley. Y tenía que ser instruido, porque se aproximaba a algo, a alguien que él tenía que compartirle justamente de Jesús. Regresamos nuevamente a Hechos. Y dice en el versículo 10 del capítulo 10 de Hechos, dice, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué le vino? Un éxtasis es un estado espiritual en que el alma queda embargada plenamente en algo. Dicho de otra manera, en ese momento él quedó como conectado en algo específico que era Dios. Porque venía algo importante que tenía que conocer. Dice aquí entonces, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. No dice de dónde dependía este lienzo. Un lienzo es como una tela.
¿Y descendía de dónde? Del cielo, porque vio el cielo abierto. Tenía que pasar esa éxtasis en él para estar conectado justamente con el corazón de Dios y poder ver lo que estaba viendo. Era una visión importante en la vida de Pedro. Algo venía de parte de Dios a su vida, que él en ese momento no entendía, no sabía. Simplemente él vio una visión que venía de parte del cielo. Y vio un lienzo. Y sigo leyendo. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Quién lo dijo? ¿Quién habló? ¿Dios? ¿Dios habló? Qué es hermoso cuando de repente Dios te empieza a hablar a tu vida usando su palabra. Cuánta llenura llega a tu vida cuando comienzas a escuchar justamente esa voz audible dentro de tu corazón, donde Dios te está dirigiendo, te está exhortando, te está alentando, te está consolando. No es algo ficticio, no es algo sacado de Hollywood, es algo real que tú vives como cristiano cuando tienes una vida realmente sincera, honesta con el Señor. Y cuando tú llegas justamente a escuchar al Señor, ya no más quieres dejarlo de escuchar. Y hoy entiendo lo que María sentía cuando entró Jesús a casa de María. Dice que ella lo que hizo fue postrarse a los pies de Cristo y escuchar lo que hablaba, lo que enseñaba. Dejó de hacer todo por escuchar a Jesús. Hoy la pregunta que yo haría: ¿tú haces eso? ¿Tienes un tiempo específico para escuchar a Jesús? ¿Te postras a sus pies y lo escuchas hablando a tu corazón? O la pregunta dicho de otra manera: ¿hace cuánto que no escuchas la voz de Cristo? ¿O cuándo fue la última vez que escuchaste a Cristo en tu vida? Porque justamente para eso estamos en el reino, porque somos del reino. Y el reino lo hemos aprendido que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 10, Romanos 14, 17, ahí lo dice. Ya el Espíritu Santo había hecho lo suficiente para que captara la atención de Pedro, al permitir que ese lienzo que venía del cielo, él tuviera toda la atención en esa visión. Así es Dios. Cuando Dios quiere capturar tu atención, hace lo que tenga que hacer. Pero mucha gente de repente se pierde, ¿no? De repente Dios te quita el sueño y te pierdes, buscando primeramente el teléfono, prendiendo el televisor o tratando de forzar el sueño cuando Dios quiere platicar contigo. Simplemente es como hoy tienes tu relación con el Señor. Hoy te invito a que si tú tienes tiempo levantándote a las 2 de la mañana, 3 se te va el sueño, es porque Dios tiene algo que decirte. Toma tu Biblia y donde tú te quedaste en la noche anterior, ahí tú retomas tu lectura. Es una lectura sistemática, ordenada. Tenemos un Dios de orden. No es donde aparezca el papelito ahí puesto, donde puse mi dedo. No, Dios es un Dios de orden. Y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. ¿Por qué le dijo levántate? ¿Estaba sentado? ¿Estaba acostado? ¿O estaba postrado? Esa es una buena actitud. Cuando tú platiques con el Señor, de vez en vez, póstrate a los pies de Cristo. Pídele al Señor que sane tus rodillas, que te dé fuerzas en tus rodillas. Joven que me escuchas el día de hoy, ponte a hacer ejercicio. Baja de peso. Para cuando tengas 70 años, 60 años, 80 años, no haya limitante física para que te impida postrarte al Señor. Anótalo ahí donde hoy el Dios me dijo esto hoy. Y no cuando tengas tus 60 años digas: no puedo. Pues sí, ya te ganó el peso de tu cuerpo, ¿no? Aprendamos lo que Dios hoy te está diciendo entre líneas. Necesitamos cuidarnos el cuerpo, que es el templo
del Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Wow. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Wow, qué fuerte. A los ojos nuestros, tú lees esto y dices, ¿cómo que no? Pero hay que entender el contexto, hay que entender la vida de Pedro. Y Pedro amaba la ley, enseñaba la ley, era una persona celosa de la ley. Tenía metido en su corazón justamente obedecer la palabra de Dios, porque era la palabra de Dios. Aun siendo ley, era la ley de Dios. ¿Qué es lo que pensó Pedro en su momento? Cuando escuchó esa voz, levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué estaba bajando de ese lienzo? Animales limpios y animales inmundos. En Levítico capítulo 11 vas a encontrar la lista de animales inmundos y la lista de animales limpios. En Deuteronomio capítulo 14, del 3 al 21, vas a encontrar justamente esa lista de animales inmundos y esa lista de animales limpios. Y bien sabe Pedro que cuando comenzó a ver a esos cuadrúpedos, a esas aves, a esos animales, dijo, ahí entre los limpios vienen animales inmundos. ¿Qué causó en Pedro? Un gran impacto. Un gran impacto. Incluso no podía comer animales limpios si tenían cerca o contacto con los animales inmundos. Hasta ese punto. Entonces lo primero que vino a su corazón es, no porque fuera rebelde, no porque fuera necio, no porque simplemente dijo, no. Le dio como un miedo, como un temor de faltar a Dios. Tal vez, ¿qué le faltó a Pedro? Como a muchos, ¿qué le faltó? Discernir. ¿Cómo era el temperamento de Pedro? Era una persona metódica, pensante. Él antes de hablar lo pensaba bien. ¿Así era Pedro? ¡No, hombre! Era como muchos de nosotros que mecha corta, ya estás diciéndole 20 palabras a la persona. Espérate, ya lo mataste. No le diste chance de que se defendiera. Ya lo crucificaste. Y por eso, conociendo a Pedro, dijo, no. Hubiera meditado, ¿quién me lo está diciendo? ¿De dónde viene esa voz? ¿O tú qué hubieras hecho? ¿Sí? ¿Hubieras dicho, sí, Señor? Bueno, ya cuando tenemos el contexto decimos que sí, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe cuál sea tu respuesta, ¿no? Cuando Dios te pida algo, tal vez que diga, ya no venga los domingos. Yo sé que muchos dirían, no, y se van a rasgar sus vestiduras y van a dejar de comer. Aquí la pregunta que te dices o te haces es, ¿en qué momento dejó de escuchar la voz de Dios? Y respondió de una manera rápida, rápida, ¿no? Sin pensar. Versículo 15. Versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Vean cómo Dios comienza a ir preparando el terreno. Y habrá cosas que no entiendas al momento, pero con el tiempo lo irás sabiendo. Y ahorita tú ves el contexto y dices, ya sé por dónde va. Y más si ya leíste todo el contexto del capítulo, sabes a qué se refería justamente Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no le llames tú común. Wow. Y aquí quiero hacer como una pausa, porque va a tener una enseñanza de un principio teológico en nuestra vida como creyentes. Dice aquí, lo que Dios limpió,
no le llames tú común. ¿Cuántas veces cometemos el pecado de estar criticando al esposo, a la esposa y diciendo, ¿a eso vas a varones? ¿Eso es lo que te enseña el pastor? ¿A eso vas a mujeres? ¿A eso vas al congreso de jóvenes? No le llames común a lo que Dios está limpiando. ¿Sí entendemos? No es en tu tiempo, no es en tus formas, es en el tiempo, en las formas del Señor, pero confía que Dios está hoy limpiando justamente el corazón de tu esposo, el corazón de tu esposa o el corazón de tu hijo. ¿Quién lo cree? No, es que yo si fuera Dios, yo no, no, pues no eres Dios. Bueno, si eres Dios con D minúscula. Y tú tienes que dejar que Dios obre de manera soberana y perfecta en la vida de la gente que hoy está trabajando en Él, aunque tus ojos no lo vean. Pero por eso es la fe. Yo camino no por vista, sino por fe. Y yo sé que Dios está trabajando en mi esposa, está trabajando en mí, está trabajando en mis hijos, aunque yo no lo vea. ¿Quién lo cree? Entonces ten mucho cuidado a que no sea que Dios te diga un día, lo que Dios limpió, no le llames tú común. Pedro ya había sido instruido suficientemente bien en las cosas del Señor. Si tú me acompañas a Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 18, Marcos capítulo 7, del 18 al 19, dice así. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino al vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los... ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo. Ya que Jesús había limpiado todos los alimentos. Y se le olvidó a Pedro. Haciendo limpio todos los alimentos. Animales inmundos, animales limpios. Ya se le había olvidado justamente a Pedro. Que ya Jesús le había dado la instrucción de poder comer de todo. ¿Por qué? Porque los limpió Jesús. ¿Y quién era Jesús? Dios. ¿No? Dios. Ya después Pablo, más adelante, lo enseña a Timoteo, en la primera carta a Timoteo capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué dice ahí? Es santificado. Hay mucha gente que hasta el día de hoy no come cerdo porque es un animal inmundo. Eso fue antiguo pacto, eso fue la ley. En la gracia todo es santificado en Dios. Hay gente que no come camarón. ¿Por qué? Porque sienten que están ofendiendo a Dios, porque Él les dijo que era un animal inmundo. Pero ya se les olvidó que ya no están bajo la ley antigua, la ley de Moisés. Hoy estamos bajo la ley de Cristo, la ley de la gracia. Y Pedro tenía que nuevamente ser recordado esta instrucción. Versículo 16,
esto se hizo 3 veces, regreso a Hechos, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Cuántas veces lo repitió Dios? 3 veces. Aquí hay otra enseñanza. Cuando Dios te habla más de una vez, va a usar el mismo pasaje que usó en la boca de uno o más. Entonces quiere decir que Dios te está diciendo, pon atención, ya te dije una vez, ya te dije 2 veces. Si algo tienes que corregir, corrígelo ya, no estés postergando. Ya te lo dije 2 veces. Hay gente que no entiende esa parte porque está desconectada. Pero cuando Dios te habla más de una vez, es que te está diciendo, ponme atención, corrige o añade lo que te estoy diciendo que tengas que añadir. Y lo tienes que hacer, porque es Dios el que te lo está mandando. Pedro estaba siendo instruido porque lo estaban preparando para que pudiese ver entonces cómo hoy debía de predicar el Evangelio. ¿A quién le predicaba Pedro? Solo a los judíos, solo en la casa de Israel. Y venía una instrucción distinta que Dios iba a añadir justamente a su ministerio de predicador del Evangelio. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Ya estaban tocando. No hay coincidencias, no hay casualidades, hay diosidencias. Dios es perfecto en los tiempos. No llegaron después y vino después la visión. Primero fue la visión, fue la preparación y después vino justamente a que llegaran ellos. Y llegaron ya con un corazón distinto con Pedro, porque Dios ya había tratado con él. Y muchas veces Dios habla de ti de esta forma. Antes de que Dios te dé un trabajo, antes que Dios te dé una escuela, antes que tengas una relación, Dios ya te está preparando tu corazón para que no te confundas o no termines lastimándote o lastimando a otros. No es que a mí se me ocurrió hoy decir voy a ser pastor. No es que a mí se me ocurrió servir a Dios mañana, no. Dios tiene un tiempo de preparación. Dios te va formando, te va preparando, te va enseñando. ¿Ya te quieres casar? Si ya quieres te quieres ya tener una relación permanente con alguien, la primera pregunta que tienes que hacerte, ¿estoy preparado? A los ojos de Dios, ¿estoy preparado? No porque tenga ya trabajo, no porque ya terminé la escuela, no porque no dejo de congregarme. Estoy preparado para asumir esa responsabilidad. Quiero un puesto diferente en la compañía. Hoy estoy preparado para tener esa responsabilidad, tener más gente a mi cargo. Los objetivos van a ser completamente distintos. Deja que Dios te prepare. Si tú no permites que Dios te prepare, vas a caer en error tras error. Y lo peor que puede pasar es que terminen corriéndote de la escuela o te corran del trabajo porque no te preparaste antes. Tu orgullo no te cegó. Tú sentías que estabas preparado porque ya acabaste una escuela. No, apenas comienzas. Por eso creo que el consejo sería, jóvenes, si ya estás por salir de la escuela, te faltan 2 años, ponte a trabajar de lo que estás estudiando. Adquiere experiencia para cuando tú salgas, digas, estoy saliendo con experiencia teórica y práctica. Amén. Háganlo. Y no esperen a que realmente termine la escuela, porque muchos ya salieron antes que tú y tal vez salieron mejor preparados que tú. La gran diferencia es que tú tienes a Dios. Y porque tienes a Dios, tienes que prepararte mejor. Amén. Muy bien. Versículo 18 dice, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por su nombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Y levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo. ¿A quién se lo dijo? A un instrumento de él.
Qué importante es cuando Dios comienza a decirte lo que tienes que hacer porque eres un instrumento de Él, un instrumento útil, santo, dispuesto para toda buena obra. Es lo que dice la palabra. Tienes que prepararte. No podemos estar siguiendo simplemente llegar y recibir y alimentarse, estar gordito espiritualmente. No. A lo mejor es el tiempo de que tú ya comiences a dar fruto de servicio. Entonces Pedro, descendiendo en donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Si no hubiera tenido esta visión Pedro, ¿qué hubiera pasado? Porque eran personas gentiles. Eran inferiores justamente a lo que él creía, su fe. ¿Los hubiera recibido? No. Por eso es como Dios obra en tu vida. Antes que tú recibas, o antes que tú tengas, Dios te prepara antes para las cosas. Y cuando Dios lo hace perfecto. Lo hace para siempre, no temporal. Porque ¿sabes lo que vamos a hacer cuando estemos en su presencia? No vamos a estar en una hamaca, no vamos a estar en Cancún viendo acá las... No, ni mar va a haber ahí. Ni para qué lo quieres. Teniendo lo que realmente vale por decir, ¿no? Vamos a estar con el Señor, el Rey de Reyes. ¿Sabes lo que vamos a hacer así? De entrada vamos a adorarlo y a escucharlo a Él hablar toda la eternidad. Y si hoy no tienes el oído preparado, si ya con 40 minutos ya dices, ya que se acabe la predicación, imagínate, con el Señor va a estar eternamente con Él. Y no es una pausa que, ¿puedo ir al baño? Pues no vas a tener porque no hay forma de que, ni baños hay, y tampoco los vas a necesitar. De ese tamaño. Aquí vamos a comer, tampoco va a haber esa comida que tú y yo tenemos. No sé qué tipo de comida la. Aquellos chilaquiles, ¿quién sabe qué tipo de alimento? Seguramente un alimento espiritual. No lo sé. Pero lo que a mí sí me interesa es que va a tener un alimento espiritual de la boca del Dios. Amén. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? La comitiva. ¿Quién envió justamente Cornelio? ¿Qué hablaron de Cornelio, su comitiva? Varón justo y temeroso de Dios. Si yo le preguntara a tus hijos qué impresión tienen como hijo de Dios, ¿qué me dirían tus hijos? Bueno, voy a poner entre paréntesis. Lo que me han dicho sus hijos es que no me gusta que mi papá me mande sin Biblia a mi escuela dominical. Dicho por ellos. El que tenga oídos, no voy a decir nombres, obvio. Pero sus hijos dicen: no me gusta que me manden mis papás sin Biblia en mi escuela dominical. Pastor, ¿los puede exhortar? Vamos a orar por tus papás y que mejor Dios los exhorte. ¿No? O sea, qué hermoso cuando realmente tú estás siendo ejemplo en casa de tus hijos. Y a ti te interesa mucho que tus hijos tengan una formación espiritual. Primeramente en tu casa y como apoyo tu iglesia. No es al revés. La responsabilidad no es la iglesia, es apoyo. Y va para muchos papás. No les quiero quitar esa parte tan hermosa que tienes hoy en tus manos. Formar el corazón de tu hijo. Eso lo haces tú. Nosotros te apoyamos con todo el amor de Cristo para que tu hijo siga siendo enseñado en el camino del Señor. Y lo hacemos con mucho amor, con mucha entrega, con mucha pasión. Hoy los líderes de escuela dominical están realmente comprometidos con Dios, estudiando, metiéndose a aprender más. ¿Por qué? Porque no es un producto, es un alma, es un corazón, que si está siendo mal enseñada desde esa pequeña edad, aun cuando fuere viejo se van a apartar de Dios. Y eso no queremos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Y eso es nuestra responsabilidad como iglesia y de cada ministerio. Es importante eso. Alguien me dijo en la semana, yo no vengo a entretener a niños, pastor, yo vengo a enseñar. Tienes toda la razón, y enseño Biblia. Claro, esa es la intención, es el propósito, el objetivo como iglesia, no entretener a nadie. No ponerte una nariz roja y hacer 1000 cosas, no. Habrá un circo allá afuera, eso se hace en otros lugares. Aquí se viene a aprender de Cristo, amar a Cristo, obedecer a Cristo, desde esa pequeña edad. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo quiere? Hay que orar por eso, amados. Hay que orar por nuestros maestros de escuela dominical, porque ellos están entregando su pasión, primeramente porque tienen un compromiso con el Señor. Segundo, porque hay un compromiso como padres de sus hijos. Ellos asumen un papel de papás con sus hijos. ¿Tú sabías eso? Hoy tenemos consejerías de niños que buscan a su maestro dominical para contarles sus cosas. Y qué bueno que busquen a sus maestros de escuela dominical y no busquen a alguien en la calle que les dé un mal consejo. No estamos dormidos, estamos al pendiente de los hijos del Señor. Amén. Bien. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. O sea, de antemano pusieron todas las cartas de recomendación en la mesa. No venimos por nuestra propia cuenta, no venimos de parte de nuestro jefe, venimos de un varón que se ha esforzado por agradarle a la comunidad judía, como tú, Pedro, al cual nos mereces todo el respeto y el amor, pero un ángel del Señor habló con nuestro jefe. Entonces tenía duda Pedro, ya le había hablado Dios de este lado, y a Dios dijo, ¿vienen de parte de quién? ¿De parte de quién iban? De parte de Dios, porque un ángel de Dios le dio la instrucción ¿a quién? A Cornelio. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Qué importante es esto. Esto es muy importante. Versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Nunca dejes solo a tu hermano. Y más cuando está en momentos de prueba o cuando está en momentos de tentación. No lo dejes solo, ora por él. Acompáñalo en este momento difícil de su vida. Que se sienta consolado, que se sienta fortalecido, que se sienta acompañado por tus oraciones y por el amor de Cristo. Todos lo necesitamos. Qué fuerte que tú te sientas solo en momentos difíciles, que no tengas quien esté orando por ti, que no tengas a quién llamarle. ¿Y a quién llamo? ¿Y cómo le digo que tengo un problema y quisiera yo desahogarme? Aquí va para toda la iglesia. ¿Tú has dado la confianza para que la gente hoy pueda acudir a ti para un consejo? Hoy la gente se siente con la plena confianza de que puede venir algo de parte de Dios a través de tu boca, a través de tu corazón. O lo triste es que tengo tiempo ya aquí en la iglesia, a lo mejor tengo más de 3 años, 5 años, y no conozco quiénes son mis hermanos de la fe. No sé su nombre, no sé su teléfono. Entonces, vuelvo a repetir, si Dios está hablando el día de hoy, es para que pongas atención en lo que Dios quiere de su iglesia. Pero muchos de ustedes están pasando momentos tal vez de prueba, o muchos están siendo tentados y Satanás quiere que tú caigas, que tú defraudes, que tú falles. Tienes que tener a alguien que esté orando por tu vida. Asegúrate que alguien esté orando por tu vida. Y yo sé que muchos están orando por tu vida aunque tú no lo hayas pedido. Entonces yo te pediría a ti, ¿estás orando por tu iglesia? ¿Estás orando por tus hermanos? ¿Conoces el nombre de tus hermanos? ¿Conoces cuántos hijos tiene? ¿Sabes si es casado o no casado? ¿Sabes si una persona es viuda o es divorciada? ¿Tú sabes? ¿Estás orando por ello para que Dios consuele? No para meterte en la vida de ellos y contarle a otros. Eso no sirve. Eso es basura. Eso es ofensa al Señor. Si tú vas a preguntarle a alguien para saber más de esa persona y luego tener que platicar con otros, eso es maldición. Y Dios no le va a ir bien. O sea, no te va a ir bien con el Señor. O sea, ten mucho cuidado con eso.
Versículo 24. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¡Wow! Eso ha sido una experiencia aquí en la iglesia. Los varones que han puesto su casa para orar, los varones o las mujeres que han puesto su casa no solamente para orar, sino para que se pueda proclamar el evangelio en sus casas. Y hemos invitado a ver a varios corazones los días lunes o a veces algunos martes. Qué bendiciones para esa casa. Qué bendiciones que uses esa casa para el Señor. O que más bien dicho de otra manera, que Dios pueda usar su casa como Él quiera. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a un grupo de hermanos a orar, a compartir el pan? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo diste un tiempo de oración en casa? ¿Cuándo fue la última vez? Cuando de repente hemos ido a estas casas, de repente invitaron a la suegra, invitaron al primo, invitaron al amigo, invitaron al vecino. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Quita el estorbo de Satanás. ¿Cómo van a llegar aquí a la casa? No tenemos tantas sillas. Van a ver que a lo mejor la casa no está terminada, a lo mejor no está muy bonita. Son pensamientos de Satanás. Porque esa casa, ¿quién habita? En esa casa, ¿quién habita? ¿Quién es el rey de esa casa? Si está Dios, está todo. El verdadero creyente, ¿tú crees que va a mirar si tienes un cuadro o no, si tienes una silla con chapa de oro? ¿Tú crees que un verdadero creyente va a hacer eso? No le interesa. ¿Qué les vamos a ofrecer? No tenemos esta semana. Un verdadero creyente no espera a recibir, sino a dar. Traje esto. Es un verdadero creyente. Y yo siempre he dicho que no echemos a perder los tiempos de oración. Es oración, no es picnic. No es un club social a lo que vas. O vas a alimentarte espiritualmente o vas a orar. Ya lo demás no es bueno. Porque el otro termina yendo porque hay comida, hay buenos taquitos, buena cena y el otro lo dejan en segundo término. Eso no es así. ¿Dios está hablando? Amén. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. ¿Hizo bien o hizo mal? ¿Hizo bien o hizo mal? Hizo mal. ¿A quién estaba adorando Cornelio? ¿Contra quién estaba postrando Cornelio? Tal vez él necesitaba ser instruido. Y tú tienes que enseñar hoy a tus hermanos, si ves que hay algo indebido, enséñale a tu hermano. De pronto me encuentro ver hermanos que están así alabando, ¿no? Sí, yo alabo al Señor. No, ¿cómo te atreves? Es el Señor. O sentados. Estás alabando al Señor. O abrazados. Estás alabando al Señor. Toda tu atención es al Señor. No le quites esto al Señor. Por eso dije en la mañana, ¿tú vienes a cantar o vienes a adorar al Señor? Hay una gran diferencia entre adorar y cantarle al Señor. Dios no quiere canciones. Él está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Él no quiere una adoración mentirosa, porque Él es verdad. Él es la verdad. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ahí viene la instrucción, viene la exhortación. No ponga los ojos en mí, pon los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Mucha gente se confunde y mira al hermano como si fuera Dios. Ven al pastor como si fuera Dios. No, somos instrumentos, somos personas tal y como tú y como
y como yo somos personas. Al único que se debe adorar es a Dios, es a Cristo, es el único. A Él sea la honra, la gloria, siempre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. ¡Guau! Lo había entendido Pedro perfectamente bien. No solo le dijo: ya no hay animales inmundos y limpios, ya están santificados por mi palabra. Ya no había divisiones, judíos, griegos, gentiles, ya no. Ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay gentiles. Un solo cuerpo, iglesia. Todos somos iglesia. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Podría decir que ya vino justamente Cristo a quitar, ¿qué? Divisiones. A ver, vamos a Efesios, rápidamente, con eso quiero terminar. Efesios capítulo 2. Versículo 11. Efesios 2, 11 en adelante. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué hermoso es poder decir: somos iglesia, somos uno, somos el cuerpo de Cristo, y todos hoy en un mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Podemos tener formas de pensar distinto? Sí, seguramente sí. Pero tenemos que asegurarnos de tener el mismo sentir de Cristo. Vamos a levantarnos, iglesia. Quiero quedarme en lo que el Señor le dijo a Pedro. Lo que Dios limpió, no le llames tú común. Todos estamos en un proceso de santificación. Dios comenzó la obra en cada uno de nosotros y la está perfeccionando, o la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo no conozco ningún matrimonio perfecto. Hoy no conozco a ningún varón perfecto. Tampoco no conozco a ninguna mujer perfecta, ninguna esposa perfecta, ningún esposo perfecto. No conozco a ningún hijo perfecto. Perfecto, Cristo. Perfecto, Cristo. Todos hoy estamos siendo limpiados, todos, de una u otra manera, unos más que otros, pero todos estamos en un proceso de santificación. Yo te invito para que tú sigas siendo santificado a través de la sangre de Cristo. Renuncia a aquellas cosas que te están estorbando para seguir caminando con Cristo. Si tienes que arrepentirte hoy de tus pecados, tienes que hacerlo en todo momento, en todo tiempo. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y sin salvación no hay vida eterna. Y Cristo murió justamente para darnos el perdón de pecados y vida eterna. Hoy te invito para que tú realmente medites cómo está tu vida delante de Dios.
Hoy medita si realmente hoy te estás preparando para poder predicar el Evangelio a toda criatura, a toda la gente que Dios ya agendó a tu vida. ¿Cuánta gente hoy has llevado justamente a los pies de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a alguien a Cristo? ¿Cuántos discípulos tienes en tu vida? ¿Cuántos hoy están estudiando contigo la palabra? ¿Cuántos? Al menos yo tengo uno. Y si no tienes a ninguno, hoy te invito para que lo hagas. Te va a ayudar a crecer a ti y tú vas a hacer crecer a otro más. Amén. Todavía no somos perfectos. No te consideres perfecto porque no lo eres. Mejor ponte a orar y deja que Dios siga obrando en el corazón de quien tú tal vez sepas que lo necesita más a Él. Hoy te invito para que hoy te pongas a cuentas con el Señor. Y si has fallado como esposo, si has fallado como esposa, si has criticado hoy a tu matrimonio, si has hablado mal de él, arrepiéntete y no le llames común a lo que Dios está limpiando. Si tú has deshonrado a tus padres criticándolos, juzgándolos, ya no obedeciéndolos, arrepiéntete, hónralos, ámalos, ora por ellos. Es lo que Dios quiere que hagamos como hijos de Él. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, te doy tantas gracias porque hoy has hablado, Señor, a la vida de muchos. Yo espero que este mensaje quede guardado en su corazón para que lo mediten, para que lo mastiquen, lo vayan rumiando durante la semana. Y si tal vez hemos fallado como esposos, como padres, tengamos el valor de decir, perdóname, me equivoqué. Pero hoy me comprometo delante del Señor de cambiar aquellas actitudes, aquellas palabras, aquellas formas o modos que ofenden a Dios y te ofenden a ti. Pa, si yo te he ofendido a ti, te quiero que me perdones. Me comprometo delante de Dios en obedecerte, en amarte, en honrarte todos los días de mi vida, porque esto es agradable a Dios. Iglesia, hoy somos de Cristo. Iglesia, hoy somos de Cristo. Hoy es Cristo nuestro fundamento, es la iglesia del Señor. Hagamos todo aquello que lo glorifique, lo exalte, lo honre. Tienes una gran oportunidad aquí en la tierra de hacer las cosas bien a los ojos de Dios. Te damos gracias, mi Señor, por tu misericordia, por tu sustento, por la palabra que tú nos das día a día, porque nos fortalece, nos limpia y ante todo nos alienta. A ti sea la gloria, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.